Historias impactantes siempre hemos escuchado, de demonios, almas en pena, seres que se encuentran en nuestro plano atemorizándonos. Pero cuando se vive un día a día, con situaciones paranormales, nos damos cuenta que ni por más encuentros con ello, nos dejará de impactar cualquier experiencia fuera de lo común. Durante varios años de mi vida, me dediqué a trabajar en funerarias donde experimenté algunas cuestiones paranormales. Pero hay una en especial que para mí fue muy impactante y que recuerdo muy a menudo. Recién empezaba el mes de enero del año 2010. Con ello, me integraba a un nuevo trabajo como encargado del manejo general en una funeraria ubicada en el área de Guadalupe, Nuevo León. Cabe mencionar que en este lugar estaban capillas velatorias y oficina donde se atendían a los clientes. Al frente de estas estaba el cementerio. El día era muy frío, lluvioso y con mucha neblina. Por la tarde decidí entrar al cementerio para marcar las tumbas que se tenían que abrir por la mañana siguiente para las inhumaciones ya programadas. El panteón ya había cerrado sus puertas para las visitas, por lo que ya no había personas merodeando por ahí. Aparte, el clima no era muy bueno. ¿Quién querría visitar la tumba de algún familiar haciendo frío? Estaba haciendo mi trabajo en el área tratando de ubicar una tumba, y al estar viendo mi plano del cuadrante, empecé a sentir una sensación de desasosiego. Era como si algo me obligara a voltear hacia cierto punto. Me giré para ver si era alguien que me estaba observando, pero no había nadie. Regresé mi atención a lo que estaba haciendo. Traté de enfrascarme en mis tareas, pero cada vez la inquietud era mucha. Aún así no sentía miedo. Decidí enfilar mis pasos rumbo a donde según yo provenía esa vibra. Caminé entre las tumbas hasta llegar a donde estaba un pino viejo. Me detuve muy cerca de él y lo observé desde todos los ángulos. No había nada fuera de lo común, por lo que solo me persiné y regresé sobre mis pasos nuevamente al sector donde tenía que terminar mi trabajo. Seguí enfrascado en mi labor y a mi mente acudió una especie de nostalgia, la sensación de que no estaba solo y de que algo me atraía a investigar qué era lo que la provocaba. Así que nuevamente acudí junto al pino viejo. Me detuve en medio del andador. Mi mirada recorrió el follaje del pino hasta arriba. Cuando mis ojos encontraron el cielo, al mismo tiempo en mi mente me hacía la pregunta de qué es lo que estaba sucediendo. Al bajar la mirada hacia el pasto, como atraído por un imán, mis ojos se posaron sobre la placa de una tumba. Al leer el nombre escrito del finado, casi me voy de espaldas. Tenía años buscando a mi mejor amigo de la secundaria, y ver el nombre grabado en aquella lápida no me lo esperaba. El saber que era él quien se encontraba en esa tumba era como si me hubiera mandado la señal de que ya lo había encontrado. Me quedé sin entender la situación. Leía una y otra vez el nombre. No había vuelta de hoja, sí era él. Al día siguiente busqué sus datos en el sistema, solo para confirmar lo que ya sabía. Mi amigo Adrián, como se llamaba en vida, sabía que lo estaba buscando y fue él quien me encontró a mí. Otra anécdota interesante y que me tocó estar presente es la siguiente. Siendo de madrugada, llegaron unas personas a solicitar un servicio funerario. En esa ocasión, no estaba ocupada la capilla, así que me encontraba en el dormitorio que estaba situado en el sótano. El guardia se encargaba de abrir el portón y conducir a las personas a la recepción que estaba en una segunda planta. Ahí yo atendía a los deudos para dar cotizaciones y planear el itinerario de los servicios funerarios de sus familiares. En esa ocasión, quien solicitaba los servicios era una pareja joven y eran hermanos. Su señora madre había fallecido y querían llevar a cabo el funeral ahí. Les atendí, mientras que mi compañero, el guardia, estaba en la terraza. Comúnmente cuando llegaban personas muy tarde,
él se quedaba cerca de la oficina por si se me ofrecía algo, pero esta vez no fue así. Cuando las personas se retiraron, entró el guardia a la recepción para preguntarme sobre las novedades con ese servicio, esto para él elaborar su reporte. Se encaminó a la cafetería y noté que buscaba algo con la mirada. ¿Qué fue, don Juan? Pues, ¿qué tanto busca?, le pregunté, y me responde con otra pregunta. ¿Van a regresar ahorita las personas? Claro, cuando empiece el funeral, le respondí. Me comentó que cuando él encaminó a las personas a la recepción y regresó al estacionamiento porque había visto una persona en la parte trasera del vehículo en el cual habían ingresado. Al ir bajando las escaleras, se topó de frente a una mujer la cual se veía desorientada. Pensando que buscaba a sus familiares, él amablemente le indicó dónde estaba el área de recepción, pero ella solo movió la cabeza como agradeciendo su atención. La vio seguir por los escalones, los cuales subía unos cuantos y bajaba nuevamente, haciendo esta acción un par de veces, hasta que finalmente la mujer subió hasta la recepción y en ese momento quedó fuera del alcance visual del guardia. Pero lo que le extrañó a don Juan fue que cuando los familiares se retiraron, la mujer no los acompañaba y no la vio subir al vehículo. Por esa razón pensó que quizá esta persona se quedó en recepción y regresarían por ella. Intrigado después de escuchar eso, le comenté que yo solo vi a 2 personas jóvenes que se identificaron como los hijos de la persona finada y que los servicios eran para su mamá. Cuando llegó la hora de la llegada del cuerpo, don Juan se acercó como siempre a apoyarme con los movimientos propios de preparar la sala de velación, poner cirios, acomodar flores, etc. Al estar haciendo esto, don Juan, con una actitud muy seria, me pidió si podía ver a la señora que estaba en el ataúd, a lo que le respondí que no había problema. Yo sabía que se había quedado con esa inquietud. Abrí la tapa lentamente y él simplemente bajó la mirada al tiempo que exclamaba con una sonrisa nerviosa: sí, ella es la señora con la que yo hablé. Tiempo después me tocó trabajar en otra funeraria en San Pedro Garza García. Aquella ocasión, nos disponíamos a embalsamar el cuerpo de una mujer en el laboratorio, mi compañera y yo. Pero antes de iniciar con dicho procedimiento, teníamos que realizarlo con la vestimenta adecuada. En mi caso, tenía que ponerme la bata quirúrgica, así que me fui a cambiar, y al regresar al laboratorio, este estaba cerrado. Mi compañera se estaba cambiando ahí. A veces hacía esto para evitar bajar hasta la planta baja donde se encontraba el vestidor de damas. Decidí esperar en el pasillo mientras me fumaba un cigarro. De pronto, se abrió la puerta del laboratorio precipitadamente. Fue tan rápido que me espanté. Era mi compañera, que salió apresurada y con la cara pálida. Caminó hacia donde yo estaba a unos cuantos pasos, evidentemente espantada. Le pregunté si le sucedía algo, y me comentó que mientras se cambiaba, podía ver el reflejo de la plancha donde se hallaba el cuerpo de aquella mujer, en una de las puertas de acero inoxidable, y claramente vio a la señora sentada sobre la plancha apoyando ambas manos en el borde de la mesa de metal. Le dije que no se asustara, que ese tipo de cosas eran, digamos, normales en aquel lugar. Mi compañera era de las que no creía cuando yo le contaba sobre las sombras que se veían entre los pasillos, sobre todo porque mis turnos eran muy largos ahí. A veces trabajaba 24 horas, y en ocasiones doblaba turnos para cubrir a mis compañeros. Hasta que a ella le tocó vivir esa experiencia sobrenatural, empezó a creer. Otra anécdota que me impactó, que también dio lugar en esta funeraria, y que cuando la cuento aún me da miedo, es esta. En esa ocasión, el servicio fúnebre era para una jovencita que había sido asesinada. Trascendió en las noticias que su novio fue el que terminó con la vida de esta joven. Ese trabajo le tocó a otros compañeros, pero en los días próximos a ese suceso, siendo ya tarde, llegaron unas personas a las cuales les negué el acceso porque decían que querían ir al área de nichos, que viene siendo el área donde reposan las cenizas de los difuntos. El señor venía con aliento alcohólico y solo repetía que venía por las cenizas de su hija.
Se dialogó con él y se le hizo la observación de que no se la podía llevar, que había un trámite a seguir, pero por humanidad se le dio acceso al nicho donde estaban los restos de la jovencita para que hiciera oración. El pobre hombre estaba devastado y era mucho su sufrimiento, pero yo como empleado tenía que cuidar el área e impedir que realizara alguna clase de daño para sustraer los restos de su amada hija. Finalmente las personas que acompañaban al afligido padre lo convencieron de retirarse, por lo que los acompañé hasta el estacionamiento para cerciorarme de que abandonaran las instalaciones. Una vez que se retiraron de las capillas, nosotros regresamos a cenar, ya que nos habían interrumpido cuando llegaron. Entre plática, risas y estarla pasando bien, dado que no teníamos ningún servicio en la funeraria, se empezaron a escuchar lamentos en la parte del frente de la funeraria. «¿Seguro que viste que se fueron?», me preguntó el encargado, a lo que le respondí que sí. Nos pidió que fuéramos mi compañero y yo al área de nichos para verificar que no hubieran regresado e intentar hacer algún daño. Estábamos casi convencidos de que los encontraríamos ahí. Subimos por las oscuras escaleras de emergencia para que el sonido del elevador no nos delatara. Avanzamos casi de puntitas sigilosos hasta llegar a la puerta de aquel lugar. No abrimos la puerta. Nos detuvimos un momento para seguir escuchando que efectivamente alguien lloraba desconsoladamente. El llanto era de una mujer. Cabe mencionar que esta área durante la noche se encontraba totalmente apagada. Después de planear qué palabras usar para pedir a esas personas que se retiraran, nos armamos de valor para hacerlo. Abrimos la puerta de golpe y nuestra sorpresa fue enorme al darnos cuenta que no había nadie. El llanto se seguía escuchando en la nada de aquel lugar y sin pensarlo salimos huyendo. Sentía que los pasos que daba al correr no me alcanzaban para avanzar. Al regresar a donde estaba el encargado le contamos lo sucedido, cosa que él tomó con naturalidad. El llanto se siguió escuchando por un breve rato y de la nada cesó. Después de pasado el susto, llegamos a la conclusión de que era la difunta la que estaba sollozando. Estas experiencias son unas cuantas de lo que se vive en un trabajo como ese, y el cual se supone yo debería de estar acostumbrado, pero vivirlo no deja de ser impactante. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.